Queridos amigos, debido al suceso producido el miércoles pasado, hemos prometido y aquí estamos cumpliendo lo que prometimos. Vamos a entrevistar, a tener una hermosa conversación con Elvio Rocha, periodista, comunicador y contable, me dijo él a mí. El señor Elvio Rocha, que con tanta generosidad nos ha recibido en su domicilio. Le vamos a continuar preguntando, sabiendo de lo que aconteció después que él había dicho de que había ido a estudiar, que había empezado a trabajar, de sus salidas a los cines. Y vamos a ahondar un poco más sobre la vida de Elvio Rocha. Emisora Guardabosque tiene el privilegio y el honor de entrevistarlo y le vamos a pedir los buenos días. Muy buenos días, Elvio, ¿cómo te va? Buenos días para ti, Ricardo, para toda tu audiencia, que supongo que por lo que tú me dices es bastante. Creo que me están interrumpiendo porque tengo una llamada. Ricardo, te tengo que agradecer por esta deferencia que tú tienes, no solo conmigo, sino con las otras personas que yo también vi en radio, los reportajes que tú le hiciste, que inclusive han hecho aportes valiosos sobre la zona de Villa García. Entre ellos mi compadre Miguel Guarisco, a quien yo quiero mucho y le mando un gran abrazo desde acá. Y sé que te aportó muchas cosas. Vi la nota que le hiciste a Susana, también, que plantea muy bien todo lo del club de abuelos, todo lo de la parte geriátrica, de cómo ellos se pueden inscribir, reunirse, tener todas las actividades que le hacen no solo un bien a la comunidad, sino a cada uno de ellos mismos, porque se sienten vivos. Te aclaro que la nota a Susana Basso es primicia, la comentás tú, sirve porque sale luego de ti, ya salís primero tú en la nota, en el reportaje, luego sale Susana, así que vamos alertando a la audiencia que luego de Elvio Rocha tendremos la conferencia con la señora Susana Basso. Continuemos. Bueno, y después habíamos quedado nosotros en una etapa de mi vida donde con 19 años yo comienzo a trabajar. Te había hablado yo de un señor a quien hasta el día de hoy lo recuerdo con gran estima, con gran cariño, que fue don Alcibiades Medina, ese hombre consustanciado con el Partido Colorado de quien yo te hablé, con quien... Ay. Y bueno, ese conocimiento con don Alcibiades llevó a que yo participara mucho con él en todas las actividades de aquel momento, en el año 1966, año de elecciones inclusive. En esas elecciones, por si no nadie lo recuerda, fue donde se hicieron las famosas reformas, donde se cambiaba de un sistema colegiado a un sistema presidencial, y el candidato principal del Partido Colorado fue don Óscar Gestío. Y que el otro candidato del Partido Colorado, y que fue su primera intervención a la candidatura en la presidencia, fue Jorge Valle. Por supuesto, esas elecciones las ganó el señor Óscar Gestío, pero ese no es el caso. El caso es de que en esa comunicación que yo tenía con don Alcibiades Medina, aparece una mañana en casa diciéndome: Elvio, tenés que ir a ver a Leticia Vasconcellos porque hay un trabajo para vos en enseñanza primaria, sobre todo en la oficina de impuestos de primaria, que ahí fue donde ingresé el día 21 de junio de 1966. Un día miércoles, recuerdo perfectamente el día, un día grisáceo, pero con un 18 de julio donde estaba adornado todo 18 de julio con banderines de pasacalles, con lo que eran los colores de la bandera de Israel, porque ese día llegaba también al Uruguay la primer ministra de Israel, que era la señora Golda Meir. O sea que fue un recuerdo que nunca se me va a ir de mi memoria. Mi ingreso a trabajar en la oficina de impuestos en la calle Rondó, entre Uruguay y Paysandú.
Y ahí ingresé a un sector que se llama empadronamiento, que era un sector donde se trabajaba en la calle visitando las propiedades horizontales, porque en aquel momento empezaba el auge de las propiedades horizontales con sus reglamentaciones, con sus leyes, y ahí nosotros íbamos al departamento, eran zonas que nos daban, y nosotros íbamos a cada uno de esos lugares a entrevistar a la gente para poder empadronarlas, para poder de ahí mismo sacar el impuesto a primaria, que en aquel momento la oficina se llamaba Oficina de Recaudación y Proventos del Consejo de Educación Primaria y Normal. Hoy ha cambiado la denominación. Pero ese ingreso fue con 19 años, conocí una cantidad de compañeros, tuve como el primer jefe al señor Horacio de Giorgi, una persona que yo conocía desde que yo tenía 6 años, porque había sido jefe de mi madre en una oportunidad. Entonces, yo con 19 años llegar a ser uno de sus funcionarios, me llenó de mucho orgullo, porque yo ya lo conocía, sabía quién era. Pero allí también conocí a personas que me encaminaron, que me ayudaron muchísimo lo que es después el paso de la vida. Porque si bien, como yo te dije a ti en la portada anterior, uno cuando empieza a trabajar empieza a conocer a la gente, empieza a conocer la vida y entra realmente en lo que es la selva de la vida. Pero ahí tuve la oportunidad de conocer a unas personas extraordinarias y dos de las personas que más recuerdo, una de ellas todavía por suerte sigue en este mundo, que es doña Teresa Moreira de Viera, a quien la adoro, es una persona a quien estimo mucho, ya es una persona de 80 y tal, casi, no sé, debe andar ahí promediando o en la mitad, cerca de los 90. Y la otra fue otra maestra que era Norma Calvo de Llanelo. Normita me daba unos consejos tremendos, pero yo recuerdo que también le daba consejos a ella, porque era una compulsiva fumadora. Y yo siempre le decía, Normita, tú sos fenomenal, me das consejos, pero tú no te aconsejas de que tenés que dejar el cigarrillo, porque el cigarrillo te está liquidando la vida. Y lamentablemente Norma murió joven, no sé, no llegaba a los 50 años cuando ella fallece. Una persona extraordinaria de quien guardo un enorme recuerdo, de quien también me enseñó, no sé, cantidad de cosas. Porque no solo en el hogar tú aprendes, cuando encontrás personas podés entrar a evaluar lo que tú aprendiste y lo que estás aprendiendo. Y eso es muy importante para todas las personas. Bueno, y en el impuesto de primaria trabajé, ya te digo, del año 66 hasta el 19 de mayo de 1982, cuando conjuntamente, después de haber sido derogado el impuesto de primaria, ya estábamos en época de facto, fíjate que fue derogado en el año 79, y nosotros cobramos hasta el 82 lo que eran saldos de impuestos. Ese gobierno de facto que creo que nos duele hasta el día de hoy a una cantidad de personas, por todo lo que perdimos, por todo lo que vivimos, pero que también aprendimos. Y aprendimos a tratarnos realmente y ver a las otras personas como seres humanos, y que no todo el mundo debe pensar ni tiene por qué pensar igual a nosotros. Así se tiene que ir haciendo el mundo, con las diferencias. Las igualdades nunca van a existir, pero vamos a tratar de siempre ir llegando a que todo el mundo pueda vivir mejor. Bueno, y recuerdo que ese cierre del impuesto en el año 82, los únicos que quedamos en esa oficina era yo, que era el encargado del sector contable, y el director de la oficina, que era en aquel momento el señor Jorge Cruzado, un señor contador, lamentablemente ya fallecido también, murió muy joven él también. Y bueno, recuerdo que cuando terminamos de hacer
el último cierre contable, nos abrazamos y dijimos, vamos a tomar una copa y a brindar por el impuesto y por nosotros. Y así lo hicimos. Y de ahí pasé en la semana siguiente a prestar servicios dentro de la enseñanza también en la división Salud y Bienestar Estudiantil, en una oficina que era la oficina de alimentación de primaria. Y allí desempeñé el cargo de supervisor de los servicios de alimentación. En total, ¿hasta qué fecha estuviste? En el impuesto... Sí, a nivel laboral, digamos, de oficina. Estuve trabajando en primaria 46 años. 46 años. 46 años. Ejerciendo siempre como administrativo. Sí, siempre. Administrativo, ¿cómo es que se llama? Especializado. 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 Es una etapa realmente muy fructífera, muy productiva. Y toda la vida. Sí, claro, que te enseñó, que te moldó, digamos, Sí, ¿no? sí, me hizo aprender muchas cosas, pero por suerte después, paralelamente, en el año 71, bueno, previo al año 71 yo llevé la administración de una empresa metalúrgica que, como después de un tiempo, y vos siendo administrador, sabés lo que la empresa gana y lo que no gana. Y yo pensé, en ese momento le pedí al dueño el aumento que yo pensaba que me correspondía, y bueno, y vos sabés cómo son a veces las patronales que te dicen, porque el dinero... Y yo siendo administrador le dije, yo soy el administrador, sé lo que se gana y lo que no se gana. Claro. Entonces sé que esto me lo puedes pagar, no una sola vez, me puedes varias veces sumarlo. Le digo, yo te estoy pidiendo algo. Y bueno, y renuncié, me fui. Y al poco tiempo me surge de que se genera acá en Barros Blanco una sociedad llamada CIPS, que después se transformó en una autogestión del Círculo Católico Obreros del Uruguay, en la cual yo ingreso como socio, porque mi madre había sido fundadora de CIPS, junto con otros, con médicos y con personas, igual que mi madre, y el doctor Brennan fue el que me impulsó a que yo me asociara a esa mutualista. Mi sorpresa fue que a los 2 años, el doctor Brennan viene acá a casa, porque era el médico de mi madre también en esa época, y me dice, Tomás, el domingo tenés que ir a votar esto. ¿A votar qué? Y me dice, la lista para la comisión directiva del Círculo Católico Barros Blanco, la autogestión, en la cual figuraba yo con una cantidad de personas que yo, algunas conocía, otras no conocía, y yo iba como presidente. Mira, qué bien. Yo le digo, pero vos estás loco, ¿cómo? Me dice, no, si yo sé, y sé porque tu madre me ha comentado, de que vos sos directivo en el Club Sorsal, en un club de fútbol, que tú que el otro, que... Sí, bueno, pero una cosa es un club de fútbol, otra cosa es una mutualista, le digo. Me dijo, no, pero no vas a tener ningún problema. Voy y pierdo la elección, aunque te parezca mentira, por un voto. Y en ese momento pasé a ser, inclusive por el promedio, el vicepresidente del Círculo Católico Barros Blanco, en el cual tiempo después pasé a ser el presidente, porque surge un hecho en la cual el director técnico de la mutualista, el doctor Hugo Vidal, viene y me dice, Elvio, hay que hacer una auditoría. ¿Cómo? Y me dice, sí, hay que hacer una auditoría. ¿Pero qué pasa, Hugo? Sí, te voy a cortar acá. Te voy a cortar acá porque lo que promete venidero es mejor que esto. Guardabosque te agradece que esta gentileza para con nosotros y te invita a que nos permitas el próximo miércoles continuar con toda esta panorámica hermosa y vasta que tú tienes. Así que si no te molesta, por aquí ponemos punto final a la nota de hoy. Agradeciéndote muchísimo la oportunidad, reitero, y el saludo final para emisora Guardabosque. Bueno, como siempre, ya te digo, muy agradecido, el agradecido soy yo.
Y en esto le estoy copiando palabras a un grande de la radio que fue, y tú lo conociste también, al don Luis Semino. Sí, sí. Que el día que lo fui a entrevistar me dijo, le di las gracias como tú me estás dando a mí y las oportunidades, y él me dijo, no, el agradecido soy yo que tú te acordaste de mí. Y por eso yo te agradezco mucho y le doy un buen día para toda tu audiencia. Y bueno, y espero que esta nota vaya siguiendo y siga el curso que tiene que seguir, donde van a enterarse de algunas cosas y donde vamos a agregar determinados hechos de la época de mi juventud, hechos que fueron reales y que realmente la población de Villa García y la población del Uruguay lo vivió en pleno. Antes de terminar te voy a decir que la nota anterior causó mucho placer en muchísima gente. Tanto es así que me llamaron a la emisora preguntándome cuándo salía la próxima nota, y es hoy miércoles que la vamos a ampliar, y todos los miércoles después de las 9 de la mañana durante un mes y tal vez un poquito más vamos a molestar a Elvio Rocha para seguir profundizando lo que tiene que ver con Villa García. Elvio Rocha, muchas gracias nuevamente y quedamos a tus órdenes. Pues te vuelvo a aclarar que no es ninguna molestia, es un placer colaborar contigo y que la gente, a través del grano de arena que uno puede aportar, se mantenga informada de hechos que sucedieron hace años atrás y que hacen parte de la historia del Uruguay y sobre todo de este lugar que yo llamo el pago más oriental de Montevideo, que es Villa García. Muchas gracias, Elvio. Emisora Guardabosque te agradece por tu gentileza.